Y así hacen que las coloraciones en las llamas también vayan variando. Mientras más oscura, más rojiza sea la llama, digo, es menos su proporción de oxígeno en su mezcla en el momento de reaccionar. Bueno, entonces esto también lo vamos a integrar al resto de los indicadores. Entonces, ¿cómo quedaría integrado esto? Digo, no se enfoquen en un solo indicador, ustedes tienen que mirar el conjunto. Aunque por ahí la llama y el humo sean los que más predominan o el que más llama la atención, porque es normalmente lo primero que vemos. Ver todos los indicadores sea relevante y continuar durante todo el incidente haciendo análisis de riesgo, o sea, haciendo lectura de indicadores. ¿Se acuerdan ayer cuando el jefe aquí estuvimos comentando sobre la curva de desarrollo y la diferencia en los diferentes recintos en función a las prioridades? Es importante que esto se mantenga dinámicamente, porque recuerden que pueden tener una condición en cada uno de los recintos totalmente diferente. Etapa inicial en crecimiento, uno en desarrollo, mejor el otro en decadencia. Pueden tener gases que estén filtrando a ciertos recintos, no lo estemos viendo. El experimento de la bolsita anoche, tomen esa bolsita como un recinto. Entonces, aquí el análisis de riesgo tiene que ser desde el exterior y desde el interior durante todo el procedimiento. Bueno, ¿cómo integramos esto? Lo hacemos de esta manera. Desde la condición, cada uno de los indicadores, armamos este mnemotécnico, este acrónimo, para que ustedes puedan sumarlo a su procedimiento de trabajo. ¿Y por qué digo sumarlo? Porque ustedes no necesitan hacerlo esto por separado. No necesitan hacerlo por separado. Ustedes ya en su evaluación, en su reconocimiento, digo, el solo hecho de ir llegando a ustedes en su vehículo, ya están viendo el humo, están viendo de qué estructura se trata, están viendo, digo, una serie de cosas, ya están analizando esto. Ya lo están haciendo. Pero no que primero la B, después la S, después la... No, eso sale muy naturalmente en conjunto. Mientras hacen su evaluación están viendo todos estos aspectos. Dónde entra aire, dónde sale humo, si hay llama en algún punto, la altura y el contenido del recinto, porque me informaron que era un depósito de madera, entonces ya tienen una idea de qué van a encontrar. Digo, todas esas cosas, y ustedes ya se están armando un mapa en su cabeza sobre análisis de riesgo. Bien, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, desarrollar una película mental en el 360 que van a hacer, validar sus expectativas durante, después de la entrada de la puerta, o C. Mira, durante y después. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que aprender todo esto complicado. Eso es lo de ahora. Eso es lo de ahora. Para que durante funcione. Allí está tu concepto. Ver las condiciones que entran en conflicto con sus expectativas. ¿Qué significa eso? Que si hay algo que a mí me llama la atención, digo que yo me parece que aquí hay algo raro, que era lo que yo no iba a tener previsto. Entonces digo, esas cosas allí, punto y aparte, las separo y tengo que darle cierta atención. Cierta atención allí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No los escucho. Yo no dije que dijeran que no. Hagan lo que quieran. Bien, soldado. Ok, seguimos entonces. Entonces así quedaría el mapa conceptual, digo, básico sobre cuáles son esos indicadores a los cuales vamos a hacer alusión. Pero ahora, ¿qué vamos a ver del edificio? Bueno, lo que vamos a ver del edificio va a ser protección contra incendios, perfiles de ventilación, que son las aberturas, material con el que esté construido, el contenido y el uso que se le da. Digo, esta es una información que ustedes pueden tener en su predespacho. Cuando le dicen incendio de un depósito de muebles, 2 niveles, ya allí tienen algo de información sobre el edificio. Lo que no tienen de antemano, tipo de construcción, si va a haber personas atrapadas, y esa es información relevante para ustedes in situ en el lugar. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que ver. ¿Y para qué me sirve eso a mí? Bueno, ya ustedes están planificando desde el perfil de ventilación para saber cómo pueden realizar una ventilación, desde los sistemas de protección contra incendios, si al llegar ya están activados o si esos sistemas los pueden ustedes utilizar a su favor. Digo, red de cañería seca, húmeda, un sistema de sprinkler que se activen manualmente.
o automáticamente. Sí. Yo agregaría la antigüedad de la construcción. Sí, fundamental. Y allí, sumado a lo que aquí él dice, digo, si la situación va a transcurrir en el tiempo, porque va a demandar tiempo en resolución, planos aquí, si tuviera la posibilidad de mi comando, planos, y contemplar el tiempo al cual esa estructura está siendo expuesta al proceso de combustión, porque claramente se va a empezar a debilitar. Entonces, o va a tener ciertas afectaciones que va a hacer que yo necesite considerar todo eso. Entonces, claramente que sí, fundamental eso, y dentro de eso, las posibles modificaciones que haya eso tenido. ¿Por qué les digo esto? A nosotros nos pasa edificios antiguos que los empiezan a modificar y hoy son discotecas, 2 niveles. Sacaron columnas para hacer espacio donde la gente va a bailar. Resulta que se quedaron sin columnas en el piso superior. Te encuentras con que abajo hay un sótano que es el depósito de la gente que trabaja en la barra, donde tienen todas sus bebidas. Y resulta que era un hotel del 1800. Digo claramente que esa mutación que ha sufrido ese edificio va a tener alguna connotación respecto a si surge algún evento. En México, o no sé si aquí también suceda, las estancias infantiles de Cedesol, que antes eran casas y ahora son estancias infantiles. Y a veces no ofrecen como que todas las garantías para que los pequeños puedan salir o están saturados de FOMI. Sí, ese es un problema. Ese es un problema y allí, digo, creo que allí tenemos que tener el plan B ya listo en la escena, de pasar de un trabajo ofensivo a ser defensivos en algún punto que esa estructura a mí me va a decir, muchachos, esto se viene abajo, todo el mundo afuera. Digo, eso tiene que estar más que claro para todo el mundo que va a estar involucrado en el procedimiento para resolver esa situación. Es una problemática, a nosotros eso nos pasa mucho y digo, también nos ocurre que dentro de la construcción que se hace, locales comerciales que no tienen depósito y necesitan hacerlo, se van al piso de arriba, toda una estructura ligera con un material de Durlock o yeso, con chapas, todos tirantes y puntales metálicos, y tienes un mega depósito de autopartes arriba del local. Digo, bueno, claramente que en los primeros 5 minutos eso abajo. Entonces digo, todo eso va mutando en el tiempo y claramente que la idea de tener estos parámetros de indicadores sobre el edificio son necesarios al momento de analizar riesgo. Entonces allí algunos ejemplos sobre eso, y cuando hablamos sobre el contenido, digo, si eso es lo que podemos encontrar, digo, y si nos hacemos una idea de nuestras viviendas, de donde normalmente sacudimos, algunos presta atención cuando van, digo, a un local de compras, a un mercado grande o algo, y entra a mirar a su alrededor y dice, increíble. Sí. Y no tomamos noción de lo que sería eso si eso se llegara a incendiar. O se van a algún bar o al cine y algunos se percatan dónde están las salidas de emergencia. Sí. Ah, quieren tener una buena conducta, ser ejemplares aquí. Si van a algunos otros lugares, esas cosas no les venden simplemente. Allí no importa dónde esté la salida de emergencia. El privado. La densidad óptica, que tiene que ver con la cantidad, al igual que la densidad física respecto a cuánto hay ocupado. Esto lo estuvimos viendo en el contenedor. Digo, en las etapas iniciales un plano superior muy tenue, muy laminar, poco espacio, en tonalidades claras, indicador de etapa inicial en el proceso de pirólisis, cuando el proceso de combustión empieza a crecer. Y ya después, cuando está en su etapa de pre-flashover o ya flashover o curioso de la quema, ya tenemos un plano bien denso, se mueve adentro, ustedes lo vieron como una nube de algodón, cuando ustedes ponían agua allí, tenía cierto comportamiento muy denso, la coloración amarillenta, restringido por la ventilación, alto contenido del proceso de pirólisis. Cuando modificamos la ventilación, ¿qué ocurría? El plano arriba
aumentaba el proceso de combustión, ya tomaba otra velocidad, indicador de que esa velocidad me está diciendo que ese proceso de combustión está creciendo. La velocidad y la turbulencia en él, si yo lo tengo que observar desde una ventana, de una puerta, la velocidad y la turbulencia que tiene eso es un indicador de qué tan próximo esté. Entonces, mientras más velocidad se tenga, yo más cerca cada vez lo estoy teniendo aquí, y es muy probable que las llamas estén por encima mío en pocos segundos. También aquí, ¿qué va a afectar? La compartimentación del punto anterior, que tiene que ver con el edificio, el recorrido que eso tenga que hacer. Y normalmente, el progreso de la llama sobre los gases y el humo va a ir hacia las aberturas. Busca eso. Por eso el contenedor se comporta de esa manera. No sé si se dieron cuenta, digo, nosotros restringimos la ventilación y automáticamente la llama arriba desaparece. Ahora nosotros abrimos la ventilación y la llama, ¿qué es lo que hace? Busca ir a la zona donde puede desarrollarse. Eso es lo que trata de hacer. Entonces digo, eso para ustedes es un parámetro importante a considerar. Digo, que ustedes me abran una puerta o una ventana, ya saben lo que va a ocurrir. Digo, más allá de que esa zona todavía no esté afectada, pero si hay gases allí, digo, ustedes están aportando la posibilidad de que el incendio pueda progresar a esa zona. Están dando la posibilidad de estar en su rango de trabajo. El volumen también, que hace referencia a qué cantidad de material puede estar en proceso de descomposición. También digo, puede haber un volumen importante por la cantidad de material que yo tengo acumulado aquí, y el recinto puede ser muy pequeño. Digo, son cosas que ocurren muchas veces en los depósitos. La zona no es muy grande, pero tenemos colchones o la parte de los elásticos de la cama ya hasta el techo. Entonces, hay un alto porcentaje de material que se está descomponiendo. Bueno, allí tienen algunas posibilidades. Miren, las dos primeras fotos son muy similares y miren la coloración de cada uno de esos gases y de ese humo. ¿Qué podríamos interpretar de eso? ¿Por qué la coloración? La cantidad de Claramente, digo, en el primero aquí, su coloración, esa tonalidad amarronada, media amarillenta, puede haber un alto contenido del proceso de pirólisis. Puede que dentro esté la zona de quema un tanto restringida por la ventilación, por eso toma esa coloración también. Claramente que el volumen y la turbulencia habla de un punto de temperatura un tanto elevado, bastante caliente puede estar. Y el otro, que tiene un proceso de combustión claramente incompleto, eso es un indicador de que el proceso de combustión está creciendo, pero hay algo dentro de su triángulo, dentro de su proceso, que no es suficiente para que mejore ese proceso. Digo, entonces, muy similares los dos planos, casi la mitad de la puerta, dos fuegos restringidos por la ventilación, y alta temperatura, por supuesto, los dos, por eso se comportan con cierta velocidad. Este cuadro de abajo está dividido en dos. El de la izquierda tiene que ver con un régimen de quema controlado por el combustible, y el de la derecha tiene que ver con un régimen de quema controlado por la ventilación. Y miren, allí tienen algunas pequeñas fotos que hacen referencia a eso y el diferencial de ocasiones o de visión que ustedes pueden tener respecto a esa condición. Bueno, otro de los indicadores que vamos a hacer referencia tiene que ver con las corrientes de aire. ¿Qué es lo que ustedes van a tratar de ver, percibir de las corrientes de aire? Esto es, en el interior y en los accesos al lugar, la dirección y la velocidad que esto tiene, el viento, recuerden que habíamos hecho mención, y la velocidad y el flujo. Esto también lo estuvimos apreciando en el contenedor a medida que íbamos modificando la ventilación y demás. Esto claramente también va a hacer de que en el indicador anterior, que tiene relación directa humo y corrientes de aire, la altura en el plano sea modificado, tenga variantes allí. El solo hecho de que yo cierre una puerta, ¿qué va a hacer? De que los gases producto de la combustión se liberen y se empiecen a acumular. Entonces cada vez se va a hacer más denso ese plano hasta que va a llegar a un punto en que puede estar al piso, como lo van a trabajar hoy. Al piso, ya hay la condición de trabajo por seguridad. Entonces digo, aquí ya
la dirección en las aberturas puede cambiar. Ustedes pueden tener allí una condición unidireccional que solamente uno va a salir. Y si solo por allí está saliendo, es un indicativo de que por algún otro lado está ingresando aire.